3, 2, 1. Decía que algo recordaba yo de que alguna vez me mencionaste de Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13, que en el capítulo 13 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Y sin embargo, lo que decía realmente, tú lo decías y me mostraste con el texto, decía: el dragón se paró sobre la arena del mar. El dragón del cual estaba hablando en los capítulos anteriores. Eso es en griego. Claro. Ajá. Y que se podía analizar porque entrábamos en una pregunta de que, bueno, es que dice que la mujer fue llevada al desierto y luego dice que fue a ver el resto de la descendencia y todo eso hablábamos y le habíamos encontrado un sentido. Algo también importante, por ejemplo, que yo sí tengo que corregir esta parte, algún momento haremos un estudio respecto a ello, es con respecto a la Nueva Jerusalén. No, de las partes que yo enseñaba de Apocalipsis. Para mí un estudio de Apocalipsis sería mucho más adelante, años tendrían que pasar, cuando se recabe mucha información con respecto a esto. Pero algo que corregir, por ejemplo, yo enseñaba que de acuerdo a lo narrado en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, respecto a la forma de la Nueva Jerusalén, yo decía era un cubo, y hablaba así porque era un cubo. Pero cuando me puse a estudiar solamente en griego, solamente en el texto griego, no da que te entienda que es un cubo. Y de hecho, hay una palabra que yo aquí tengo todo rayado y tachado, que no está, que dice la altura, y eso a uno le hace pensar: ya me dice que es un cubo, que la altura, la anchura y la longitud es el mismo, la altura no aparece. Y luego, y hace sentido porque luego dice: y los muros de la ciudad medían tanto. Si yo tengo una ciudad cúbica, ¿para qué necesita muros? Si todo es un cubo y hay puertas, ¿para qué necesito un muro? Pero habla de la distancia del muro. Entonces, porque no es un cubo, ¿no? Entonces, eso algo... Tú sí sabes que estás tirando, digamos, como se dice comúnmente, estás tirando abajo enseñanzas vacas sagradas incluso tú en algún momento... Por eso lo digo, yo enseñé eso y tengo que corregir. O sea, ya eso no es un cubo como en algún Es que el texto no te dice que es cubo. Hay unos que escuché alguna vez que vi que eran triangulares, pero el texto, es que el problema es que en el texto en el español dice la anchura, la longitud y la altura son del mismo tamaño, y la palabra altura no aparece allí. O sea, no dice la palabra altura. Entonces, diría como que la longitud, la anchura y su dignidad son iguales, en su dignidad. Lo que le traducen como altura, que sí, realmente puede ser como altura, pero como grandeza, como su dignidad, su valor son iguales. Entonces, la dignidad de la longitud, de la anchura y su longitud y su anchura, ambas dignidades son iguales. Eso es lo que dice allí. Y luego te habla de un muro y te dice que y se midió el muro 144 codos de medida de hombre. Un muro de 144 codos sí realmente es grande, pero no tendría sentido hacer un muro en una ciudad que es un cubo. Que va a volar. Y que va a volar. O sea, no tiene sentido. ¿Para qué hago? Si imaginemos, este es el cubo, todo esto, y aquí es, yo no le voy a hacer un muro de aquí, pues así, pequeñito, porque no tiene sentido. Al estilo de Minecraft. Entonces, eso en el último estudio que estábamos analizando del libro Apocalipsis notábamos esto, ¿no? Y yo lo digo por mí, o sea, tengo que corregir, y eso, te digo, hay muchas cosas que enseñé del libro Apocalipsis que están erradas, como estas, que solamente faltan es revisar. Lo que mencionábamos de Manasés y Dan es suficiente también, son otros puntos, y hay muchos otros puntos que hay que revisar. O sea, que realmente se necesita revisar y estudiar contexto de la escritura. Yo te quiero preguntar algo, porque en algún momento escuché que para entender la Biblia no necesitas ser un experto papirólogo. Cuando tú te pones a estudiar las escrituras tomando los manuscritos, te das cuenta que sí es importante. ¿Por qué? Porque sales de un error que comúnmente podríamos haber entendido mucho. Que yo también en algún momento creía o entendía que era así, ahora tú me estás diciendo que no, que según en el griego no dice eso. Solo el griego nada más. Yo no lo he analizado en su totalidad, pero me hace más sentido que si está hablando de una ciudad y está hablando de muros, no va a ser algo que va a estar, digamos, volando, sino más bien algo que va a estar físicamente en algún lugar. Ni cúbico, sencillamente ni cúbico. Claro, o sea, ponerle un muro a un cubo no tiene sentido porque está cerrado. Por arriba, por el lado lateral y por todos sus lados está cerrado. Solo tiene sus puertas, no tiene sentido. Entonces, voy al punto de que, ya te digo, vuelvo y repito, mi afán no es atacar a nadie. Mi afán es corregir mi error y decir: yo me equivoqué, yo enseñaba así. Yo enseñaba que era un cubo porque en la Reina Valera
te Es lo que dice, te dice. te da a entender que es un cubo. Y ese es el problema de las traducciones bíblicas. Y esa idea o ese argumento falaz, que alguien diga, me suena Art Attack, no necesitas ser un gran experto para ser un gran artista. O sea, no, eso es falaz. O Claro. sea, eso es falacia. O sea, Es que sí hay gente necesitas que conocer realmente es y muy ser cómoda. experto en un tema para poder hablar con propiedad del tema. Por motivo y razón y circunstancia de causa, tú hablas de un tema porque conoces. Pero de otra manera hacemos, como yo en el pasado, el ridículo enseñando algo que cualquiera que sabía me pudo haber escuchado y decir, este no estudia. Porque si hubiera estudiado, supiera que ahí no dice altura. Entonces, y está enseñando algo que no es. Entonces, estoy haciendo el ridículo por no estudiar. Y lo peor no es eso. Lo peor es que yo me aferro después a mi situación sin querer cambiar. No, la idea es que Porque yo ya tengo que va, cambiar. es que cuando esto va en contra de tu creencia, en contra de algo que ya tú has enseñado, obviamente hay personas que no les gusta poder decir, aquí yo me equivoqué y voy a tener que corregir esto. Ya no es así, es de otra manera porque ya entendí, ya leí cómo dice en los manuscritos en griego y digamos, esta versión se respalda en los manuscritos en griego y no es así en las traducciones bíblicas. Entonces, si tú eres un hombre honesto, como lo estás haciendo ahorita, vas a decir, yo aquí me equivoqué, tengo que corregir. Claro, el fin es Y llegar a dar la una verdad. explicación de qué es lo que tú estás entendiendo ahora, según lo que dice en el griego. Pero cuando no, si esto va en contra de tu teología, obviamente pues ni siquiera se toca y ni siquiera lo digo. Peor voy digamos, a investigarlo porque esto va a chocar con lo que yo creo y con lo que yo enseño, entonces mejor no. No, pero entonces en ese caso, pues sí, yo le diría a las personas, a un maestro que no reconoce su error, pues no es digno de ser llamado maestro y seguirlo, porque te va a llevar al error. O Claro. sea, aquí lo que tenemos que hacer es reconocer, yo enseñaba esto y corrijo, porque el fin no es tener la razón, ese no es mi propósito, el fin es seguir la verdad. Si mañana tú me dices, como te dije, imagínate en un momento, yo creo en El Apocalipsis, fin es enseñar la Biblia sin filtro. sin filtro. Y tú me dices, Manuel, ¿sabes que todo el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, que yo ya la semana anterior me hice un estudio de ese capítulo, tú me dices, todo ese capítulo se ha descubierto porque ya tenemos evidencia de que ese capítulo no existe. Se descubrió, salió nueva evidencia. ¿Qué es lo que Claro. tengo que yo hacer? Reconocer y decir, lo que yo enseñé la semana pasada, todo lo que armé y que fue muy bonito, que imagínate, los hermanos lloraron con la predicación que hice de Apocalipsis 10, decirles, eso no existe. Tengo que ser honesto, eso no existe. No me puedo aferrar a un error. Eso es patológico, no se puede hacer eso, tenemos que seguir adelante. Entonces, ese es el fin, y vuelvo y les repito, la idea a los hermanos que pueden estar aterrados cuando nos escuchaban hablar al inicio de que Apocalipsis es esto, que las cartas tal cosa, que no es el propósito de destruir fe a nadie. Yo voy a hablar desde mi perspectiva actualmente. Yo creo en el libro de Apocalipsis, estudio el libro de Apocalipsis, analizo el libro de Apocalipsis, le doy tiempo porque no desatina con las escrituras. Y todas las cosas que desatinan son esos errores que vemos allí, ¿no? Entonces, cuando empiecen, cuando el libro de Apocalipsis, hasta que no me demuestren, como tú muchas veces me has demostrado, ese texto no existe, ese texto es interpolado. Ok, mientras no me demuestren algo, porque puede ser que sea acorde a las escrituras, como Claro. la parábola, no, la pericopa de la Mujer mujer adulta, adulta. es acorde a la Torah. Pero si no existe, no tengo que insistir. El milagro del ángel también. El milagro del ángel es acorde a la Torah, pero tengo que decir, eso no existe. Por eso les digo, yo creo en esto porque me es acorde a las escrituras. Puede servir para una enseñanza, para edificación. Pero hasta que no me digan, ¿sabes qué? Eso se descubrió, que no es así, y me muestras las evidencias, y yo comprendo, asimilo las evidencias, entonces yo seguiré leyendo, estudiando y analizando, pero siempre tomando como ancla los profetas. El problema de muchos de los maestros que quieren hablar del final de los tiempos, y específicamente el libro de Apocalipsis, es que no conocen a los profetas, no estudian a los profetas. Y por lo tanto hacen su propia idea de lo que dice aquí. Muchas de las cosas que cuando yo lo Apocalipsis, como te digo, yo digo, esto exactamente lo dice Ezequiel, y sé en qué capítulo ir a buscar. Hay otros que no saben. Al no saber, leen y hacen su propia interpretación privada. Pero yo leo el contexto en el cual Ezequiel lo dijo y digo, a esto se refiere y puedo aplicarlo de la misma manera porque son las mismas palabras. Son exactamente las mismas palabras. Entonces no tengo que inventar. Como yo alguna vez
propuse mi idea de Apocalipsis capítulo 6. Otra cosa, yo también reconozco, digo, yo enseñaba que Apocalipsis capítulo número 6, cuando habla de que y las rocas cayeron y fue un gran estruendo que fue sacudido como la higuera, y yo decía, eso va a ser una guerra atómica, porque cuando me pongo a estudiar, veo que esas palabras de que el sol se oscurecerá y tantas cosas que hablan de que las estrellas caerán del cielo, que habla ese libro Apocalipsis, que yo decía, eso narra, decía yo, una bomba atómica. Eso se lo dijo a Joel, se lo dijo a Isaías, se lo dijo a Ezequiel, y veo en qué contexto se cumplió con ello. Hablaba de una tribulación por ejércitos extranjeros. Entonces, ¿qué es lo que puedo entender? Que es un lenguaje apocalíptico, que no está hablando que literalmente vamos a ver caer algo del cielo. No, no es literal, para ellos no fue literal, no esperemos que para nosotros lo sea, es un lenguaje apocalíptico que describe que va a haber aflicción, describe que va a haber hambre, describe que va a haber destrucción y muerte. Es un lenguaje, pero no puedo decir esto es literal. Entonces, así y así muchas cosas, te digo, muchas cosas hay que ir entendiendo, corrigiendo, pero solo a través del estudio. Porque de otra manera me afano en aferrarme a un texto que no dice lo que yo creía. O sea, por eso sí es importante la crítica textual en todos los libros, en todos Sí, los libros. sí, de hecho, la crítica textual no es solamente para analizar la Biblia, es digamos, una, eh, ¿cómo te podría decir? Una Una herramienta para herramienta, estudio de varios exactamente, textos, no solo de la Biblia. de varios textos. Y cuando tú haces crítica textual vas a encontrar incluso errores en obras, en obras, por ejemplo, de filósofos griegos, vas a encontrar incluso variantes textuales. O sea, no es algo que solamente se aplica para la Biblia, se aplica para cualquier tipo de literatura, incluso si es antigua, ¿no? Porque los escritos antiguos eran los escritos que se preservaban de esta forma, ¿no? Escribiendo, transcribiendo los textos para que se conserve esa escritura. Entonces, Sí, cuando hay este proceso, hay errores. hay errores de Sí. transcripción y bueno, es lo que hemos tratado siempre, ¿no? De explicar desde Escuela de Torah, Verdad de Vida, del canal de Ciencias Bíblicas y bueno, también que lo estamos comentando, pero lo estamos comentando ahora Ah. aquí Y en sí hay este errores en espacio de transcripción. Café y Biblia. Te comento que la otra vez fui al museo de Guayaquil, estaba viendo un libro antiguo de los 1800, estaba, o 1900, inicio de 1900, y estaban escritos en máquina de escribir. Y había muchos errores, donde la A era E y S. Yo decía, ¿pero por qué? Que así se escribía antes. Entonces, pero luego me di cuenta, cuando ya me El tocó latín. escribir, sí, había cosas que yo decía, pero entiendo lo que dice, pero hay muchos errores. Pero luego me di cuenta que en máquina de escribir, en su momento, cuando eso se escribió, como tecleabas, te salía. Entonces, y tenías que volver y no podías cambiar la hoja, ya habías llenado mucho. Entonces, te dabas a entender, básicamente, a menos que seas un perito en la escritura. Y ahora imagínate estos escribas, se les tuvo que haber escapado algo como en Claro, este caso, que sí tenemos evidencia donde se le escapó la delta por la mu. Entonces, mi, perdón, por la misma. por la mi, entonces mi es otra letra. Entonces, ahí vemos que si eso lo pudimos descubrir porque desentonaba con toda la escritura, pero ¿qué hay de las otras cosas que tal vez no hemos descubierto? Porque no lo hemos analizado como tal porque nos parece acorde. Hay muchas cosas. Debe haber muchas cosas de esa Sí, manera. y digamos, si se sigue exponiendo este tipo de, de análisis como se estaba haciendo en Escuela de Torah con el documento de Hechos de los Apóstoles, se va a enseñar de una forma, digamos, más limpia la Biblia, porque ese es el propósito cuando tú haces un análisis crítico de la Biblia, enseñar que muchas cosas de las que están escritas en nuestra Biblia traducida al español no necesariamente es así como está escrito. Que si tú acudas a los manuscritos en griego, vas a ver que sí vas a encontrar muchos errores, muchas variantes textuales que van a cambiar en su totalidad, digamos, la narrativa. En otras ocasiones no. Simplemente, digamos que Se aumenta, pero una no cambia. traducción que no tiene cierto cambio en la narrativa, pero en Pero otras igual ocasiones sí. es una añadidura. Exacto. Tú lo has mostrado en las clases que has dado de Corintios Exactamente. últimamente. Exactamente. Entonces, bueno, lo importante es que sigamos teniendo esa disposición de estudiar la Biblia
desde un concepto más crítico textual y, digamos, quitarle miedo a las personas de las ciencias bíblicas, porque normalmente cuando las personas que en algún momento han escuchado algo de ciencias bíblicas tienden a creer que ciencias bíblicas es decir que la Biblia no es, digamos, no es un documento fiable. Y eso no es ciencia bíblica. La ciencia bíblica lo que te da es un sinnúmero de disciplinas, entre eso la crítica textual, que son herramientas para que tú estudies la Biblia desde un contexto más académico. Entonces, eso básicamente. No, excelente, Cristian. Excelente, Cristian. Mira que en uno de estos días estamos planificando hablar de la Torá y de la autoría de la Torá, de Moisés y el Y tiempo. ese va a ser un tema bastante. Ya, vaya, vamos, váyanse preparando, ¿no? Pero eso no va a cambiar absolutamente nada y bueno, nos tocará tal vez explicar por qué estas cosas no nos alteran, llegar a su momento para que vean la realidad y también comprendan nuestra posición, que no es la intención criticar ni menoscabar la escritura, porque la palabra del Eterno, así como no está presa, no está muerta, pero sí tenemos que corregir las herramientas y pulir, de hecho, las herramientas que tenemos para enseñar, que en este caso es la Biblia, y esto es café y Biblia, o ha sido para con ustedes café y Biblia sin filtro. Muchas gracias, Cristian, y estás invitado para el próximo Aquí análisis. estaré entonces. Gracias por tu presencia.